Imagina una tierra donde cada amanecer escribe una nueva historia. Y cada criatura es un personaje de un relato épico. Esto es la sabana africana. Un escenario salvaje que se extiende a lo largo de millones de kilómetros cuadrados, donde los secretos se desvelan a cada paso. Desde las cebras que pintan de rayas las llanuras, hasta los leones que observan desde las sombras. Estás a punto de entrar en Sabana Africana, el ciclo mortal de la vida en la tierra más salvaje de la tierra. Documental sobre animales salvajes. Es un mundo donde la esperanza nace con el sol. Y los misterios aguardan más allá del horizonte. ¿Listo para descubrir lo que te espera? En este documental sobre animales salvajes, conozca al guepardo. Un cazador dueño de las llanuras abiertas de la sabana. Sus ojos, agudos como los de un piloto de caza, detectan una gacela a 5 kilómetros de distancia. Se agazapa, mimetizándose con la hierba alta y seca. Y cada paso es cuidadoso y silencioso. Cuando corre, cubre terreno rápidamente. Gastando energía como un corredor de maratón que termina una carrera en minutos. Pero estos animales salvajes cazan solos. Tras capturar su comida, el guepardo la arrastra hasta un lugar oculto, siempre atento a leones o hienas dispuestos a robarla. Descansa bajo un árbol, respirando con dificultad, su supervivencia ligada a la velocidad y la precaución. Vivir solo en estas llanuras interminables requiere algo más que talento. Requiere estrategia. ¿Cómo mantiene el guepardo su ventaja en un lugar tan amplio e impredecible? La sabana lo pone a prueba cada día y nos ofrece respuestas que solo estamos empezando a vislumbrar. Mientras el guepardo camina solo, otros prosperan juntos. Los leones no solo viven aquí y controlan la sabana. En este documental sobre animales salvajes, verás animales salvajes que se distinguen una manada de leones, unidos como una familia unida. Las hembras lideran la manada. Moviéndose como una sola, vigilando cada brizna de hierba en busca de una oportunidad.
Planean su aproximación como los entrenadores antes de un gran partido, pacientes y concentradas, esperando el momento oportuno. Los machos patrullan los bordes. Y sus rugidos llegan a kilómetros de distancia para advertir a los demás de que se mantengan alejados. Por la noche, la manada descansa, los cachorros caen sobre las madres. Los adultos comparten la sombra de una acacia. Su fuerza proviene de la proximidad, de que cada miembro conoce su papel. Esta familia gobierna un territorio más grande que la mayoría de las ciudades. Enfrentándose a vientos, calor y rivales. ¿Cómo mantienen unida esta tierra? La historia de la sabana está escrita en sus huellas, esperando a que la sigamos. Donde los leones gobiernan en familia, las gacelas sobreviven por instinto y gracia. Aportan vida a la sabana, desplazándose en manadas por llanuras donde aguarda el peligro. Sus saltos, altos y rápidos como los de una gimnasta olímpica. Confunden a cualquiera que las persiga. Cada salto recorre metros, lo que les permite escabullirse de los problemas. La supervivencia es dura, solo la mitad de sus crías llegan a adultas. Lo que condiciona todos sus movimientos. Pastan sobre hierba rala, siempre alerta. Con los ojos buscando sombras en el polvo, cerca del río, beben con cautela, con los oídos atentos al menor sonido. Un cocodrilo se agita debajo, su cola rompe la superficie. Y en un segundo, las gacelas saltan hacia atrás, a salvo por ahora. Su velocidad y sus sentidos las mantienen vivas en un lugar que las pone a prueba a diario. Al anochecer, permanecen bajo un amplio cielo, observando el horizonte. Algunas tropiezan y caen, pero la manada sigue adelante. Impulsada por la voluntad de resistir. Las madres guían a sus crías, enseñándoles a escuchar a la tierra. ¿Qué da fuerza a estos pequeños animales para prosperar aquí? El ritmo de la sabana corre a través de ellos, una lección grabada en cada sendero polvoriento. Mientras las gacelas bailan para sobrevivir, otros animales se alían para que la sabana siga prosperando. En este documental sobre animales salvajes,
Conozca a los héroes anónimos que mantienen unida esta vasta tierra. El pájaro buey. Una pequeña ave a lomos de un rinoceronte. Picotea garrapatas y parásitos, limpiando arañazos como un médico en una clínica. Cuando el depredador se escabulle entre la hierba, el pájaro buey lanza un grito agudo. Alertando al rinoceronte para que se prepare ante el peligro. Esta pequeña ave salvavidas. Como los sistemas de alerta temprana del ejército estadounidense, que detectan las amenazas antes de que se produzcan. Estos animales salvajes no solo ayudan, sino que colaboran con el pulso de la sabana. Ahora mira al escarabajo pelotero, que empuja una bola de estiércol por las llanuras polvorientas. Entierra esta carga en lo más profundo, alimentando el suelo para que pueda brotar nueva hierba. Mucho antes de los programas de reciclaje estadounidenses, estos animales salvajes eran el equipo de limpieza de la naturaleza, convirtiendo los residuos en crecimiento durante millones de años. Un solo escarabajo puede hacer rodar estiércol 50 veces su peso. Una tarea que mantiene fértil la tierra. Estas pequeñas criaturas forjan el futuro de la sabana. Los pájaros carpinteros mantienen sanos a los rinocerontes y permiten que los herbívoros campen a sus anchas. Los escarabajos peloteros enriquecen el suelo, cultivando plantas que alimentan a los rebaños. Cada acto está relacionado con el siguiente, construyendo un sistema en el que cada trabajo cuenta. Sin ellos, las llanuras se tambalearían, la hierba disminuiría y los rebaños se reducirían. En este documental sobre animales salvajes, verás cómo los más pequeños son los que más influyen. El equilibrio de la sabana descansa sobre sus hombros. Una verdad que solo estamos empezando a comprender. Mientras los escarabajos y los pájaros sostienen silenciosamente la sabana, los humanos sacuden su núcleo. En este documental sobre animales salvajes, nos enfrentamos a una dura verdad. Somos el mayor desafío de la sabana. La caza furtiva ha reducido el número de rinocerontes de 100.000 a solo 6.500 en un siglo. Los cazadores persiguen a estos animales salvajes por sus cuernos, dejando caminos vacíos donde antes pastaban las familias. Las granjas se extienden rápidamente
y las máquinas arrasan praderas que alimentaban a gacelas y cebras. El equilibrio de esta tierra, animales, plantas y estaciones, se tambalea bajo la presión. Sin embargo, no todos los humanos hacen daño. Los Masái llaman hogar a estas llanuras, con sus túnicas rojas relucientes mientras arrean el ganado. Comparten el agua con los rebaños, cantan a la tierra y viven según una regla: proteger la naturaleza como a los parientes. Sus costumbres coinciden con los valores estadounidenses de justicia y respeto a los demás. ¿Puede su ejemplo mostrarnos cómo reparar lo que hemos dañado? El futuro de la sabana depende de nuestros próximos pasos. Y sus senderos esperan que elijamos sabiamente. Pero la historia de la sabana no ha terminado. En este documental sobre animales salvajes, la esperanza surge de las llanuras. En el Serengeti, los guardabosques patrullan polvorientos senderos. Deteniendo a los cazadores furtivos para mantener a salvo a los animales salvajes. Su trabajo protege a rinocerontes y elefantes y permite que las manadas vuelvan a acampar a sus anchas. En Selinda, Botsuana, los leones cuentan la historia de su regreso. Más de 100 viven ahora donde hace una década no sobrevivía ninguno. Estas victorias demuestran que podemos cambiar las cosas. La African Wildlife Foundation impulsa el cambio, replantando hierba y rastreando animales. Puedes colaborar visitando su página web, compartiendo su misión. Todo ayuda. Los Masái nos enseñan a vivir con la tierra, no contra ella. Los guardabosques y conservacionistas siguen ese camino. Protegiendo este hogar para los animales salvajes y nuestros hijos. ¿Qué hará falta para que estas llanuras sigan vivas mañana? De los guardabosques que luchan por la sabana, pasamos a su latido. En este documental sobre animales salvajes, la sabana africana se erige como prueba de la fuerza de la vida. Al atardecer, los elefantes marchan por las llanuras doradas. Con sus pasos firmes junto a las gacelas que pastan, en lo alto, los pájaros se elevan y surcan un cielo lleno de posibilidades. Cerca, los niños Masái ríen, corriendo cerca del ganado. Una imagen del equilibrio. Estos animales salvajes no solo viven aquí, son portadores de una historia que todos compartimos.
el inquietante silencio de la ciudad fantasma de Elizabeth Bay, Obelixa, una tenaz hiena parda, prospera como una pionera que se forja un hogar en el salvaje oeste. Entre edificios en ruinas y arenas movedizas, ha transformado este paisaje desolado en un santuario. Obelixa ha pasado los últimos 15 años criando a 9 generaciones. En el corazón del brutal desierto de Namibia. Su feroz devoción y su inquebrantable instinto de supervivencia brillan como un faro de resistencia. Un testimonio viviente del poder y la adaptabilidad de la naturaleza. En un mundo en el que todo está en su contra, la historia de Obelixa se eleva más allá de la supervivencia y se convierte en leyenda. Su viaje fascina y pone de relieve la belleza, el misterio y la dura realidad a la que se enfrentan las criaturas al borde de la extinción. Mientras navega por la costa de los esqueletos azotada por el viento, su presencia causa admiración. Su saga es un vívido recordatorio del delicado equilibrio entre la vida y la pérdida en la naturaleza. El legado de Obelixa no solo llama a la admiración, sino también a la acción. Su perdurable lucha es un grito de guerra para proteger los lugares salvajes de la Tierra. Y preservar las historias jamás contadas de los guerreros más resistentes de la naturaleza. El calor abrasador del desierto de Namibia y la costa de los esqueletos, donde naufragios oxidados se alinean en la orilla como el propio cementerio del Atlántico, forjan uno de los hábitats más duros de la Tierra. En este brutal desierto, ¿cómo se las arreglan las hienas pardas para recorrer más de 50 kilómetros cada noche en busca de algo comestible? Estos animales salvajes han logrado sobrevivir a base de coraje y adaptación. Pero su futuro es incierto. La caza furtiva para obtener sus pieles ha reducido su número en un 20% en la última década. Y la expansión de las tierras de cultivo sigue fragmentando su hábitat. Las hienas marrones comparten dunas con los órices, cuya resistencia rivaliza con la suya, pero ambos se enfrentan a la pérdida de hábitat. Como uno de los carroñeros más escurridizos de la naturaleza, la hiena parda desempeña un papel vital en la limpieza del medio ambiente y el reciclaje de nutrientes, ayudando a sostener el frágil ecosistema del desierto. Su lucha refleja una verdad más profunda. La resistencia tiene un coste. Este mundo austero y azotado por el viento exige astucia y resistencia. Es hora de que protejamos a estos guerreros salvajes. En los vastos desiertos de Namibia, las hienas marrones prosperan como lobos solitarios que buscan comida en solitario.
pero se unen como manadas de bisontes para criar a sus cachorros, garantizando que el 80% llegue a la edad adulta. Sus olfatos detectan carroña a 8 kilómetros de distancia, un radar para la supervivencia. Obelixa encarna esto, criando 9 generaciones. Como equipo de limpieza de la naturaleza, reciclan nutrientes, anclando los ecosistemas del Namib. Estos escurridizos errantes marcan territorios con su olor. Pero la reducción de los hábitats amenaza su equilibrio, lo que urge a actuar para salvar sus dominios. Las agallas de Obelixa reflejan estos rasgos. Y su historia es un llamamiento a la protección de estos raros carnívoros. ¿Podrá la nariz de Obelixa olfatear mejor? ¿Que la trampa de un cazador furtivo? Bajo el velo estrellado de Namibia, Obelixa se mueve como una sombra sigilosa, afilada e implacable. Esta tenaz hiena parda, a menudo confundida con una solitaria, navega cada noche por las dunas azotadas por el viento de la costa de los esqueletos en busca de alimento. Su dieta incluye crías de foca, solo el 2,9% de su ingesta costera, pero cazarlas no es tarea fácil. Se arriesga a ser herida por las focas, y casi el 10% de las hienas resultan heridas cada año durante estas cacerías de alto riesgo. Con un olfato excepcional, Obelixa puede encontrar cadáveres a grandes distancias, con lo que no solo se mantiene a sí mismo, sino también a todo su clan. Impulsada por el amor feroz de una madre y su instinto de supervivencia. Su historia es más que extraordinaria. Es cinematográfica. En el documental sobre animales salvajes, el viaje de Obelixa refleja el corazón de los animales salvajes de Namibia ingeniosos. Resistentes y al borde del abismo. A medida que se reducen los hábitats y aumentan las amenazas, su caminata nocturna se convierte en un poderoso símbolo de la lucha a la que se enfrentan muchos animales salvajes en todo el mundo. La vida de Obelixa exige no solo admiración, sino acción para preservar estas criaturas incomprendidas y los ecosistemas que mantienen unidos. ¿Cómo soporta la dura noche del desierto sin descanso? Obelixa defiende sus dominios como si fuera un enfrentamiento del salvaje oeste, confiando más en la astucia que en la fuerza bruta. ¿Sabías que marca su territorio con señales olfativas que pueden durar hasta 30 días? Advirtiendo a los intrusos sin hacer ruido. Los chacales de lomo negro y las hienas rivales ponen ocasionalmente a prueba sus límites,
pero Obelixa rara vez necesita morder, a pesar de tener una mandíbula más fuerte que la de un leopardo. En su lugar, esquiva los conflictos con estrategia y sigilo. Una auténtica maestra de la supervivencia en el implacable desierto de Namibia. En las arenas azotadas por el viento de la costa de los esqueletos, cada decisión es un movimiento calculado en un juego de resistencia en el que hay mucho en juego. Su viaje, lleno de tensión y resistencia silenciosa, refleja el instinto y la inteligencia de los animales salvajes que se han adaptado para prosperar donde pocos pueden hacerlo. Esta lucha constante por el espacio y la seguridad pone de relieve el delicado equilibrio de los sistemas naturales. Obelixa enhebra un guante de depredadores a lo largo de la costa de los esqueletos de Namibia. Burlando chacales y sorteando leopardos en una búsqueda incesante de la supervivencia, como los coyotes se enfrentan a los ganaderos en el oeste americano. Su tensa coexistencia con depredadores rivales refleja una lucha más profunda. La división entre los intereses humanos y la vida salvaje. Los granjeros, que se enfrentan a una media anual de pérdidas de ganado, suelen considerar a las hienas una amenaza. Sin embargo, los guías de safaris y los conservacionistas las celebran como tesoros de la naturaleza salvaje de Namibia. En realidad, las hienas marrones desempeñan un papel ecológico vital, reciclando nutrientes y manteniendo el equilibrio en los frágiles ecosistemas desérticos. Sus clanes están muy unidos, comparten la comida y crían a sus cachorros juntos. El clan de Obelixa, que prospera gracias a su unidad a pesar de las duras condiciones, encarna el brillo silencioso de la naturaleza. En este documental sobre animales salvajes, su historia nos anima a mirar más allá de los mitos y a apreciar la inteligencia y la capacidad de adaptación de los animales salvajes. Esta saga de resistencia llama a la acción para proteger a estos carnívoros incomprendidos. ¿Crees que el clan de Obelixa podría enseñarnos un par de cosas sobre el trabajo en equipo? La caza furtiva y los extensos cercados agrícolas, que han reducido las áreas de distribución de las hienas en un 25% y los clanes en un 20% en 2 décadas. Fragmentan los territorios como las autopistas lo hicieron en su día con las manadas de lobos de Yellowstone. Estas barreras aíslan a los clanes, impidiéndoles acceder a recursos vitales y alterando sus antiguos patrones de movimiento. A lo largo de las dunas, los cadáveres de animales cazados furtivamente cuentan una historia sombría de las amenazas implacables
a las que se enfrentan a diario los animales salvajes. Las hienas pardas, a menudo olvidadas, desempeñan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio ecológico, reciclando nutrientes que impulsan el crecimiento de las plantas locales hasta en un 15%. A medida que se extienden las tierras de pastoreo, su hábitat se reduce y estos escurridizos depredadores están cada vez más al borde del abismo. Esta crisis creciente, esculpida en las arenas del Namib, señala algo más que la pérdida de especies amenaza con el colapso de ecosistemas enteros. Proteger a estos animales salvajes no es solo salvar una especie. Sino preservar la delicada red de vida que sostienen. ¿Pueden las hienas seguir salvando ecosistemas si seguimos cercándolas? Obelixa, un faro de resistencia, guía a sus cachorros a través del duro paisaje de Namibia. Y su saga rivaliza con el legado de Mufasa. Su viaje, en el que se enfrenta a depredadores y a un entorno implacable, inspira historias de perseverancia. Mientras navega por las dunas y los acantilados, su inquebrantable devoción por sus cachorros brilla como un testimonio de la fuerza de la naturaleza. En los documentales sobre animales salvajes, la historia de Obelixa cautiva por su garra y determinación. Sus victorias, enmarcadas en la impresionante belleza de las arenas iluminadas por el amanecer, nos recuerdan el frágil equilibrio de la naturaleza. En un mundo en el que los hábitats desaparecen rápidamente, su historia llama a la acción para preservar el legado de estas extraordinarias criaturas. ¿Podrá Obelixa burlar a los depredadores y cazadores furtivos para seguir dominando las dunas? En este documental sobre animales salvajes, millones de ñus y cebras se sumergen en una brutal lucha por la supervivencia. Enfrentándose a una naturaleza salvaje y a depredadores mortales en su búsqueda de hierba y agua. Esta es la arena del instinto, donde la vida pende de un hilo. Una cría de ñu, apenas nacida, no está preparada para los peligros que le aguardan. Y una madre cebra, impulsada por una voluntad de hierro, no se detendrá ante nada para proteger a su potro. Sin embargo, en las sombras, un depredador ya ha captado su olor, esperando el momento perfecto para atacar. Una vez que el depredador ha olfateado a su presa, cada paso que da la manada es una prueba de supervivencia.
Mientras navegan por el estrecho desfiladero, el caos se desata a su alrededor y la amenaza de separarse del grupo se cierne sobre ellos. El joven Ñu, frágil y luchador, intenta desesperadamente seguir a su madre. Pero, al acecho en las sombras, un león lo ha elegido como presa. ¿Sobrevivirá este joven Ñu a los despiadados peligros de la naturaleza? ¿O se convertirá en una víctima más de la implacable lucha de la naturaleza por la vida? El río Mara, con sus aguas turbulentas y traicioneras, es un poderoso recordatorio de la fuerza implacable de la naturaleza. Se extiende por el Serengeti, abriéndose paso por el corazón de África Oriental. Para millones de animales salvajes, como ñus, cebras y otras criaturas. Este río representa tanto un salvavidas como un obstáculo mortal. Cada año, durante la Gran Migración, se ven atraídos por sus aguas en busca de las exuberantes praderas que florecen al otro lado. Un santuario temporal antes de la dura estación seca. Pero en este escenario de supervivencia, el viaje está plagado de peligros. Los cocodrilos acechan, con sus ojos apenas visibles sobre la superficie, calculando su ataque. Un solo paso en falso puede ser fatal. Sin embargo, la vida aquí no se define únicamente por la lucha contra los depredadores. El clima de esta región desempeña un papel fundamental en las estrategias de supervivencia de sus animales salvajes. El río Mara, alimentado por las lluvias estacionales, fluctúa en volumen, añadiendo otra capa de imprevisibilidad a la travesía de los ñus. La resistencia de las criaturas ante tales adversidades es un testimonio de la capacidad de adaptación que la naturaleza ha forjado a lo largo de milenios. En estos momentos de gran tensión, la supervivencia no está garantizada. Pero es en estas batallas contra el río, los depredadores y los elementos donde se desarrolla la historia de la vida en el Serengeti. Es una historia de instinto, cooperación y los ritmos eternos de la naturaleza. La determinación de los ñus para cruzar, a pesar de los peligros en este documental de animales salvajes,
nos enseña sobre el poder bruto del instinto y la fuerza que se encuentra en la unidad. En este mundo salvaje, todas las criaturas deben luchar por sobrevivir. Las vastas llanuras de África Oriental no son solo un hogar, sino un campo de batalla. A medida que la luz dorada del crepúsculo se extiende por la sabana, un enfrentamiento mortal está a punto de desencadenarse. La manada de cebras avanza con paso firme por las praderas. Pero una cebra madre y su cachorro se han quedado atrás. En las sombras cada vez más profundas, un depredador acecha. Un león, con ojos fríos y concentrados, comienza a acechar. Su cuerpo baja hasta el suelo, cada paso silencioso. Mientras se acerca a su desprevenida presa. La tensión aumenta a cada momento. Y la paciencia del león es un testimonio del poder de los instintos de la naturaleza. Pero la cebra madre, impulsada por una voluntad inquebrantable de proteger a sus crías, con un rápido giro, patea con todas sus fuerzas, obligando al león a retroceder. En la naturaleza, la supervivencia nunca está garantizada. El valor y la determinación de la madre cebra nos enseñan el valor de la protección y la fortaleza frente al peligro. Las duras realidades del documental sobre animales salvajes nos recuerdan que los lazos familiares y la voluntad de sobrevivir son algunas de las fuerzas más poderosas de la naturaleza, que dan forma a las vidas de los animales salvajes en este mundo implacable. La naturaleza es implacable. Una violenta tormenta azota las llanuras. El cielo se oscurece con los truenos y una lluvia torrencial inunda la sabana. Los animales salvajes, sorprendidos, se dispersan presas del pánico. Entre ellos, una cría de ñu grita separada de su madre. Luchando contra las aguas. Sus pequeñas patas tiemblan mientras busca desesperadamente a su protectora. Cuando la tormenta amaina y amanece, el paisaje se transforma. La manada, antes caótica, empieza a reagruparse. Pero el cachorro de ñu permanece solo.
con los ojos llenos de determinación, reacio a rendirse. El joven comienza a avanzar. Guiado por el instinto de supervivencia, su única herramienta. Cerca de allí, una cebra madre guía a su potro a través de la tierra inundada. Con sus fuertes pasos inquebrantables. Juntos, ejemplifican la resistencia necesaria para navegar por este duro entorno. En la naturaleza, la supervivencia depende a menudo de la fuerza para seguir adelante, a pesar de las adversidades. El viaje de este joven Ñu nos enseña que el impulso para sobrevivir no es solo cuestión de fuerza. Sino de valor. Adaptación y la innegable fuerza del instinto. Este es el corazón del documental sobre animales salvajes. Donde el poder de la naturaleza y su implacable belleza nos dejan asombrados. Tras innumerables peligros, la manada ha conquistado su viaje. El Masái Mara les da la bienvenida con una vida exuberante y vibrante. Un marcado contraste con el duro camino que han recorrido. La cría de Ñu, una vez perdida en la tormenta. Se reúne con su madre en un estallido de alegría. Sus cabezas se tocan suavemente. Una promesa silenciosa de protección y supervivencia. La madre cebra, una heroína silenciosa, se mantiene firme junto a su cría. Su mirada es firme y decidida, reflejo de su inquebrantable compromiso con su cría. Este es el triunfo de la vida. Un testimonio del espíritu inquebrantable de la naturaleza para proteger a sus crías. Mientras las llanuras cobran vida con el tranquilo zumbido de la naturaleza, el rebaño prosigue su camino. Una fuerza unificada. Los pájaros se elevan sobre ellos, portadores del espíritu de libertad. Mientras la sabana respira satisfecha. Este es el triunfo de la vida a la resistencia. La unidad y el interminable ciclo de la supervivencia. En este lugar salvaje, contra todo pronóstico, han perseverado. Y el viaje continúa, inquebrantable. La gran migración es el latido de la naturaleza.
un ciclo eterno de supervivencia y renovación. Los animales salvajes se mueven como uno solo, y su presencia es un testimonio de la fuerza y la resistencia de la vida. Cada ñu recién nacido, cada latido de las pezuñas en las llanuras, nos recuerda la feroz vitalidad de la naturaleza. En este momento de vulnerabilidad, somos testigos del milagro de la vida en la naturaleza. Una nueva generación que se abre camino. La tierra está llena de sonidos de la naturaleza, las llamadas de las cebras, los gruñidos de los ñus y el susurro de la hierba al viento. Un halcón sobrevuela la llanura mientras una acacia solitaria se yergue con sus raíces profundamente ancladas en la tierra. Esta es la armonía del ecosistema, donde cada criatura, desde el insecto más pequeño hasta el depredador más grande, desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio. La gran migración, un viaje de supervivencia, es un recordatorio del poder y la fragilidad de la naturaleza. Su futuro, como el de todos los ciclos de la naturaleza, está en nuestras manos. Debemos actuar para proteger este precioso mundo. Pues lo salvaje solo puede perdurar si garantizamos su preservación. Como protectores de la sabana, nuestro viaje llega a su fin. La sabana africana encierra una historia que hemos trazado juntos. Desde guepardos que corren solos hasta leones que se mantienen firmes con su manada. Desde escarabajos que transforman la tierra en vida hasta guardabosques que protegen a los rinocerontes. Hemos visto un mundo que lucha por perdurar. Cada paso ha mostrado una tierra que merece la pena salvar. Un hogar para innumerables criaturas entretejidas en sus llanuras. Ahora es el momento de seguir adelante. Suscríbete a nuestro canal para mantener viva esta historia. Gracias por unirte a nosotros. Mantengamos juntos el fuerte latido de la sabana.